La salud reproductiva y sexual. Exacto, queremos hablar sobre este tema que sigue siendo un tema muy sensible, tabú en muchos ámbitos y sobre todo queremos ahondar en cuestiones que tienen que ver con la anticoncepción. Obviamente de la mano de profesionales, por eso está con nosotros Virginia Leder, ella es tocoginecóloga. Virginia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. Un placer, muchísimas gracias. ¿Qué hablamos cuando hablamos de salud reproductiva y sexual? ¿Es lo mismo? ¿Vienen por vías separadas? La salud reproductiva y sexual, o sea, trata de abordar a la persona para que tenga justamente una práctica sexual a manera consciente, protegida y la planificación efectiva del embarazo cuando ella lo quiera. Por eso es importante hacer hincapié en los distintos métodos anticonceptivos para que el embarazo sea realmente buscado y que tenga una consulta preconcepcional, es decir, tratar de llegar a un embarazo en las mejores condiciones. Y como nosotros efectores de salud, brindarle los distintos métodos anticonceptivos y no solamente lo que socialmente se conoce como es la pastilla anticonceptiva, que es lo que más popularmente se conoce. Es decir, tratar de brindarle información personalizada a cada paciente sobre qué método sería el idóneo en cada caso. ¿Qué grado de conciencia hay acerca de los métodos anticonceptivos y de la cantidad que hay además y de las opciones en realidad? A mí me parece que falta un poco de lo que es la educación desde los niveles básicos, la implementación de una buena educación en las escuelas, no solamente sobre los distintos métodos anticonceptivos, donde apuntar a la prevención del embarazo en el grupo de mayor de riesgo, que son las adolescentes, sino también dar información sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual, porque siempre se honda en la práctica, digamos, sexual para evitar el embarazo, pero no nos olvidemos de los inconvenientes que traen los que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces me parece que hay que hacer un poco más de hincapié en la educación para que se saquen algunos tabú en relación a los métodos anticonceptivos, no solamente los hormonales, los distintos que existen, como es el DIU también, para que la mujer en el momento de decidir el embarazo sea dejando el método anticonceptivo que está usando. ¿Y cuáles son, por ejemplo, algunos de esos mitos que existen sobre y, por ejemplo, los métodos? Sí, el mito del DIU, que el DIU tiene muy mala fama social porque la mayoría de las mujeres, por un ejemplo de alguna prima o hermana que se embarazó con ese método, ya lo evitan, y es un excelente método porque tiene un efecto anticonceptivo durante 10 años y no depende del usuario, es decir, a diferencia de la pastilla, depende de que la paciente recuerde todos los días de tomarla. En cambio, estos métodos de larga aplicación son independientemente de la conciencia, es decir, de estar tomando todos los días una pastilla. Es mucho más efectivo, es súper fácil la aplicación, que se puede hacer tanto en la parte pública como privada, totalmente gratuita. Entonces, son métodos que por ahí no tienen, por desconocimiento realmente, siendo muy eficaz y por el tiempo que duran. Virginia, perdón, ¿qué es lo que hace el DIU en el cuerpo de la mujer? ¿Larga alguna hormona? ¿Inhibe el espermatozoide? La persona que está teniendo relaciones sexuales con una mujer que tiene DIU, ¿tiene que usar profiláctico igual? ¿Qué pasa con todo esto? El DIU, hay dos tipos de DIU, el DIU liberador de cobre que se llama y el DIU que tiene hormona, que tiene el levonorgestrel. El DIU con hormona, con levonorgestrel, lo que hace justamente es todo lo que es el útero, la parte interna, evita, digamos, el desarrollo, es decir, la anidación, entonces vuelve un medio no del todo idóneo para llevar a cabo la fecundación. Son métodos que también se lo utilizan independientemente del tratamiento anticonceptivo para determinadas pacientes, por ejemplo, que tienen mucha menstruación. Con este método se evitaría las menstruaciones abundantes. Y después están los DIU de cobre, que por el compuesto activo generan como una reacción química, entonces también evitarían la implantación y la fecundación porque altera el medio, pero no son abortivos, no es que se produce la fecundación y genera el aborto. Hablemos sobre el abanico de posibilidades que hay. ¿Qué Sí. métodos anticonceptivos tienen en principio las mujeres? Bueno, los métodos anticonceptivos tenemos los métodos de barrera, es decir, que evitan la unión del espermatozoide con el óvulo,
que esto es importante recalcar, el más conocido es el preservativo masculino, el femenino en nuestro medio no está aplicado, que no solamente es evitar el embarazo, sino también las enfermedades de transmisión sexual. Es el único método anticonceptivo que las evita. Es el método barrera. Después tenemos los hormonales que tienen dos tipos de hormonas que se llaman los estrógeno y progesterona, que son los combinados, la píldora que se toma todos los días, que no solamente existen de administración oral, sino también hay posibilidades porque hay pacientes que tienen intolerancia, gastritis, vómitos, que se lo pueden aplicar de manera intramuscular, no solamente mensual, sino cada 3 meses. Inclusive ahora hay unos implantes que son de implantes subdérmicos en la parte interna del brazo, que se colocan una sola vez, duran 3 años y también liberan hormonas. Inclusive pacientes que no quieren tomar pastillas, no se quieren colocar inyectables, porque si bien tienen más carga hormonal, por ende pueden generar mayor retención de líquidos, tenés la opción de los parches. Los parches se los colocan en la piel una vez por semana, por 3 semanas, y después tenemos el descanso de una semana. Inclusive hay un anillo que acá en Argentina no está tan difundido, es un anillo que es de colocación intravaginal, se lo coloca y durante 3 semanas después se lo extrae la mujer, ahí es el momento del descanso, se produce la menstruación y posteriormente continúa la aplicación. Y después tenemos los DIU, ya hablamos, el hormonal y el de cobre, y por último los métodos más irreversibles, que son la ligadura de trompas, que se lo puede hacer en un posparto inmediato a una paciente que haya tenido, no necesariamente hay que hacer una cesárea para ligar las trompas, puede tener un parto normal y por un acceso quirúrgico ligar las trompas, que puede ser, las distintas técnicas son diversas, quemarlas, ligarlas, cortarlas, pero es un método irreversible que se llama. ¿Únicamente se puede hacer después de un parto o de una cesárea? No. ¿O es una intervención quirúrgica que se puede hacer en cualquier momento? Se puede hacer en cualquier momento. Las vías, o sea, se le explica a la paciente cómo se puede acceder por videolaparoscopía, que es la camarita, o bien por una microcirugía que se llama la microcesárea, se puede llegar a ligar las trompas. No necesariamente, no es condición, o sea, es una decisión de la paciente, no necesita el consentimiento de la pareja y es independientemente si haya, digamos, quedado embarazada. Hay pacientes que no quieren tener hijos, entonces optan como un método. Previamente se le explica la irreversibilidad y las posibilidades otras que considera, pero es netamente decisión de la paciente. ¿Y en lo público lo hacen? Sí, ¿Hacen totalmente. en pública? Si vos vas y lo pedís, te lo hacen. Sí, está la consejería, la paciente va, hay un grupo de personas designado a lo que son los métodos anticonceptivos. Lo importante es informar sobre la diversidad, personalizar la consulta. No es lo mismo una paciente, hay que ver las características que tenga de enfermedades, antecedentes y más, y adecuar el método anticonceptivo según cada paciente. Claro. Por eso hay consejería sobre anticoncepción y planificación familiar. ¿La pastilla del día después está considerada como un método anticonceptivo? Es un método, digamos, anticonceptivo en el sentido que no es que es abortivo como popularmente se conoce. Lo que hace la pastilla del día después es evitar la ovulación. Si el embarazo se produce, el embarazo sigue y no genera ningún inconveniente. Es decir, que no es una pastilla abortiva. Siempre se la tiene que tomar. Esto también es de administración pública. Uno la puede pedir en los dispensarios, en el hospital. Existe divulgación, o sea, es la paciente que consulta y se le entrega inmediatamente, idealmente dentro de las primeras 72 horas. Se lo coloca hasta el 5.º día, pero mientras antes es la toma, en una única toma, mejor efecto hace. Claro, claro. Y el mejor método anticonceptivo del día después, que se llama, no es la píldora, sino el DIU. Uno coloca el DIU, tiene un 99% de eficacia anticonceptiva. El más queda la paciente con un método durante 10 años. Mirá vos. Ahora, todos estos métodos ustedes los ¿disponen de todo esto en el hospital, en el ámbito público? Sí. De los DIU, de las pastillas, de los parches, de los inyectables. Los inyectables, la intradérmica. Sí. ¿Tienen stock? ¿Disponen de todo esto?
Sí, se dispone. Y cualquier mujer puede ir a solicitarlo, y esto te pregunto, cualquier mujer en el sentido, ¿puede ir alguien que no tiene obra social, alguien que sí tiene obra social, puede ir al hospital y pedir que se lo pongan? Sí, inclusive pacientes adolescentes a partir de los 14 años la consulta no necesitan un mayor, es la decisión de la paciente. Esto es para disminuir el principal grupo de riesgo, que son las pacientes adolescentes. En Entre Ríos hubo en el 2016 estadísticamente un 25% eran menores a 20 años y de este 25% un 23% ya tenía una gesta previa. Es decir, es el principal grupo de riesgo que uno trata de abocar. Inclusive hay una subdivisión en lo que es anticoncepción, que es el consultorio de adolescentes, donde se aborda lo que es embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y también lo que es el cuidado. Uno trata de abordar a la paciente para las distintas enfermedades ginecológicas. No olvidemos que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en Argentina, entonces el acceso de la paciente al sistema de salud tratamos justamente captarla y abordarla. Si viene por un método anticonceptivo, hacemos el Papá Nicolau, hacemos el chequeo mamario y la instruimos sobre qué salud sexual debería tener. Media mañana hablamos de salud sexual y salud reproductiva. Está con nosotros la tocoginecóloga Virginia y mensajes que vienen llegando desde nuestro público. Dice, hola chicos, buen día. Me llamó la atención lo que dice Virginia Leder acerca de más información en las escuelas sobre los métodos anticonceptivos. Las escuelas le dan tantas tareas para hacer que los chicos no tienen tiempo para el deporte. Lo digo porque tengo nietos en la secundaria. Creo que esa enseñanza corre por cuenta de los padres o los tutores con quien vivan los adolescentes. Me parece que obviamente que no es delegar la responsabilidad única a una entidad educativa, sino que sea compartida y una práctica que se naturalice en la familia, porque hay mucho tabú. Yo tengo por ahí pacientes que me consultan, adolescentes con sus mamás, que las mamás vienen y me dicen, a ver si le podés explicar cuáles son los métodos anticonceptivos, cuando se debería hablar tanto en la escuela como en la familia y que las dudas las termine sacando el profesional más específicamente. Pero me parece que hay que abordarlo de los distintos puntos de vista en la escuela, sobre todo donde se enseñan las bases sociales, que esté incluidas la salud reproductiva. Dejar que sea un tabú. Sigue siendo un tabú. Totalmente. Sigue siendo un tabú. Por eso tenemos la incidencia que tenemos en cuanto a embarazos no planificados, ni hablemos del embarazo adolescente, el embarazo no planificado. Quería preguntarte, vos decías, bueno, el adolescente a partir de los 14 años puede ir solo, no necesita que un adulto lo acompañe. ¿Van más mujeres que varones? ¿Las mujeres que van acompañadas por la pareja que tienen? ¿Van solas? Generalmente la paciente consulta, las más chiquitas con la mamá, si no la paciente adolescente sola. Muy pocas ocasiones vienen con la pareja y generalmente cuando vienen con la pareja es porque tienen algún otro problema, pero no por el método anticonceptivo en sí. Y también como que toma que la responsabilidad sea únicamente de la mujer y se olvidan de abordarla, digamos, como una práctica de los dos. Tanto, claro, en pareja, masculino como femenino, de cuidarse mutuamente. Idealmente yo siempre lo que recomiendo es un doble método, ¿no? No solamente para evitar el embarazo, sino no nos olvidemos de las enfermedades de transmisión sexual. Pero culturalmente sigue siendo muy fuerte la impronta donde la responsable del método anticonceptivo sigue siendo la mujer. Sí. Y eso se nota incluso en la vida adulta, ¿no? Sí. Hola chicos de Media Mañana, los miro siempre, me encanta el programa, saludo para ambos. Soy María, estoy escuchando atentamente a la profesional. Yo tuve el DIU por 8 años, una buena protección para no quedar embarazada, para no embarazarse, dice, claro. ¿No? Esto que tiene que ver, ¿no? Cómo usamos las palabras y la cuestión cultural también, ¿no? En que siempre la responsabilidad recae en la mujer. Sí. Hay diferentes tipos de DIU y esos DIU tienen diferentes precios también. Y no todas las obras sociales cubren, o todas las obras sociales cubren los DIU que hay en el mercado. El DIU de cobre lo cubren todas las obras sociales al 100%. El que está, digamos, en controversia, que no lo cubre, no todas las obras sociales, el DIU con liberación de hormona, el más conocido es el Mirena, porque es más costoso y por ahí tiene aplicación en determinadas pacientes que no solamente buscan un método anticonceptivo, sino que consultan por esto por
importantes sangrados, que no quieren operarse o que se utiliza un método más conservador para disminuir las menstruaciones y también el dolor que ello lleva. ¿Y el hospital lo tiene a ese DIU? Sí. Sí. Y si yo tengo una obra social, mi obra social no me lo cubre y yo quiero ponérmelo, ¿puedo ir y me lo ponen ustedes sin ningún tipo de problema? Hola chicos, buenos días. Excelente el programa, excelente los temas que tratan. ¿Dónde atiende la doctora Leder? Yeder. ¿Yeder? Es con y siempre... Perdón, te nombramos como Leder. Sí. Es Yeder. Yeder. Sí. Algo que suele pasar, no se preocupe. Perdón, mil disculpas. Yo soy Paola y me vienen diciendo Pamela, ya los dejo, no te preocupes. ¿A dónde En atendés? el Centro Médico Ginecológico de Fertilidad Java, en calle Cervantes 483. Hola chicos, buenísimo el programa. Esos son los métodos anticonceptivos que están a la mano de cualquier persona antes de llegar al aborto. Exactamente. ¿Por qué, Virginia, por qué es tan dificultoso incorporar la pastilla anticonceptiva? Te lo pregunto porque hay mujeres que quedan embarazadas porque no terminan de comprender cuándo hay que tomarlas, cuándo se suspende y se vuelve a tomar. Es muy difícil de comprender cómo funciona la pastilla anticonceptiva. No, o sea, es un método anticonceptivo sencillo. Uno por ahí lo da por hecho que es sencillo porque es algo muy común, pero nunca hay que minimizar de lo que la paciente pueda llegar o no comprender. Por eso hago hincapié en la consulta para que se le explique realmente cómo funciona el método, qué es lo que pasa en caso del olvido, cómo se toma, y no es un método para nada dificultoso. El único inconveniente por ahí trae justamente no olvidar la toma diaria y no el olvido más allá de las 12 horas. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque se conocen casos, hablando también con quienes trabajan en el ámbito público, contando anécdotas como quedé embarazada y que mujeres que no entienden por qué, porque ese día que tuvieron la relación sexual habían tomado previamente la pastilla anticonceptiva. No todos terminan de comprender la importancia de tomarla todos los días y que la única manera de estar protegida tiene que ver con eso. O poner una pastilla anticonceptiva en un termo y compartir el mate entendiendo que eso les iba a proteger. Sí. Suele pasar también. Sí, por eso uno da por hecho cosas que no termina de asombrarse en el momento de explicar, de preguntarle. Yo siempre le pregunto a las pacientes, les pongo los paquetes y digo, a ver, explícame cómo la tomás. Entonces, mostrando de manera pedagógica en la consulta, uno simula cómo debería tomarla y no solamente lo que uno puede hablar y escribir, sino gesticularlo. Ahí internaliza realmente cómo es el método. Y como les digo, la cantidad de alternativas que existe hoy en día, el embarazo debe ser algo totalmente planificado. La idea de la anticoncepción no solamente es evitar los embarazos, las pacientes que tienen alto riesgo, que no es lo ideal que se embaracen hasta no mejorar sus patologías de base, y también para evitar los embarazos no deseados, los abortos y lo que incluyen los periodos intergenésicos. El periodo intergenésico es el tiempo que tiene que pasar entre un embarazo y otro. Para que una paciente se recupere y pueda tener un embarazo lo mejor posible, deberían pasar 2 años. Entonces, el método anticonceptivo también se implementa en el posparto. Hay anticonceptivos que van a ser de pastillas, los implantes, inyectables, que lo pueden tomar inclusive dando el pecho, que son los anticonceptivos de la lactancia. Claro. Hasta en esos casos existe un método específico. Por eso la caja es muy amplia, las posibilidades, es una cuestión de asesorarse e individualizar cada caso, y se le explica cómo funciona para que la paciente tome el método anticonceptivo que le competa. Virginia, para nosotros, por ahí hablar de salud sexual, de salud reproductiva, puede ser un tema común y cotidiano, pero para mucha gente sigue siendo, como ya lo hablamos, un tema tabú. ¿Qué les recomendás a esas mamás que están del otro lado y que no se animan a hablar de sexo con sus hijas cuando tienen la primera menstruación? ¿Es recomendable que ya utilicen métodos anticonceptivos, que tomen la pastilla, que vayan al médico? ¿Cuál es la recomendación? Me parece que la recomendación es que las pacientes, una vez que inician la menstruación, es empezar a hablar lo que implica el embarazo, la ovulación, las relaciones sexuales, porque como yo le digo a las pacientes, es una práctica sexual que es totalmente natural, y mientras más información se tiene, más segura uno lo realiza y sin tantos tabú social.
Entonces, desde el núcleo familiar, la buena relación, o sea, hablarlo de manera fluida, naturalizando, porque es algo natural, es una práctica, es como estamos acá presentes. Claro. Mientras más sea el contacto de las pacientes con los padres, con los hermanos, y lo principal, que no estén, digamos, acudiendo a internet en las dudas, que acudan a la mamá, y con la mamá acudir al profesional serían los pasos ideales para que la paciente realmente tenga conocimiento avalado y no consultando en internet, que es lo que todo el mundo hace. ¿Cuál es el método anticonceptivo más utilizado por las mujeres? Yo creo que es la pastilla anticonceptiva. Sí. El preservativo también es muy utilizado, principalmente las pacientes adolescentes cuando se inician en las relaciones sexuales, generalmente es el preservativo. Claro. Te pregunto, no sé si lo sabes, el precio promedio de una caja de pastillas anticonceptivas, ¿cuánto cuesta poder colocarse un DIU? Sí. Los métodos anticonceptivos en precio varían muchísimo. Claro. El efecto es muy importante, recalcar que el efecto anticonceptivo todas lo cumplen. Por ahí varía la dosis que se ajusta porque hay pacientes que consultan por otras cosas, entonces uno ve qué tipo de hormona le doy que le va a ser más conveniente. En esta variabilidad hay variación de precio. Hay anticonceptivos que no llegan a los 100 pesos y otros que llegan a los 400 pesos. También está el peso de la publicidad en eso, ¿no? Y del laboratorio que está detrás. Sí, no tanto, no? Sí, es decir, hay pastillas actualmente que, por ejemplo, lo que hacen es baja la dosis, que llegan al punto a la paciente a no menstrual y sin que eso signifique algo patológico. Claro. Son anticonceptivos de última, que son los de cuarta generación, que son la dosis muy baja, entonces genera eso y por ende un poco más caro, pero el mismo método anticonceptivo es totalmente gratuito, claro. Una entidad pública, y también las obras sociales hay determinados anticonceptivos que lo cubren el 100%. Buenísimo. En la reunión de entrega de libretas de mi nena, la docente de naturales nos dijo que iba a tratar el tema de educación sexual con nuestros niños de 6º grado. A lo que el director dijo, es un tema de la currícula. Y yo me pregunto, ¿qué ha pasado todos estos años, según el Consejo General de Educación, que hablan que la educación sexual en las escuelas debe ser dada? ¿Qué esperan? ¿Por qué los chicos debaten de tema como el aborto aún sin tener pleno conocimiento del tema sexual? Exactamente, es como que está se está ahondando tanto en la prensa como se ha popularizado el tema del aborto cuando no se está debatiendo la base del iceberg. Me parece que justamente se debate una consecuencia final, pero no lo que conlleva, que es lo que sigo insistiendo, la educación y la práctica anticonceptiva. Entonces, hacer más popularidad a esto, al debate actualmente de este programa, de que son los métodos anticonceptivos y no la consecuencia. Justamente una de las cláusulas es evitar los embarazos no deseados. Me dice, hola César, me parece muy bien importante la nota de hoy. Hay que educar más y naturalizarlo. Tengo un hijo varón de 8 años y ya estoy pensando en hablar con él para que tome el tema con seriedad, responsabilidad y respeto de su sexualidad. Siempre somos las mujeres las que tenemos que aprender todo. Y en mi caso, en la escuela, ni mis padres estuvieron a la altura de transmitirme educación sexual. Más allá de la importancia de los anticonceptivos, tenemos también que hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Muchos no la conocen hasta que tienen alguna. La verdad, felicitaciones a esta mamá, ¿no? Sí, totalmente. Porque es eso, naturalizar, hablarle de manera igual tanto a la mujer y al varón para que no se tome 100% responsabilidad que el embarazo es culpa de la mujer que no utilizó bien el método anticonceptivo, y educándolo con las enfermedades de transmisión sexual y que tienen la posibilidad de hacer los testeos, tanto público como privado, las principales, que es HIV, hepatitis B, también lo que es la detección de sífilis, que se hacen por métodos de sangre, que es importante por ahí cuando uno tiene duda, estar seguro de que no tiene ningún tipo de enfermedad de transmisión. Perdón, ¿por qué algunas obras sociales no te cubren el HIV? Debería...
deberían cubrirlo. Yo me acabo de hacer totalmente. hoy a la mañana un análisis Sí. donde pedí de rutina Sí. y pedí el HIV, que me lo hagan como de rutina y que tendría que ser normal para todo el Totalmente. mundo. Que deberían y, hacértelo de todos modos. y el Colegio de Bioquímicos no me aprobó que me Sí. hicieran ese análisis. Y por eso uno de la parte médica, ya sabiendo cómo es la burocracia de las Ni obras siquiera lo sociales, no, es en los diagnósticos. Dependiendo del diagnóstico que uno solicite el análisis, por ahí se termina aprobándolo la obra social por el diagnóstico que uno coloca. La verdad que una pena. Sí. Tienen que ver con Tiene- intereses de las Claro. obras sociales para no pagarlo. en Totalmente. definitiva. Tiene que ver más con eso. Hola chicos, muy interesante lo que dice la doctora sobre los métodos. Quería saber qué sucede cuando se toma por más de 6 años la pastilla anticonceptiva diariamente y luego hay problemas para quedar embarazada. Esto también es otro tabú social, la pastilla anticonceptiva que se toma de manera ininterrumpida, inclusive los beneficios que tiene, por ejemplo, lo que es la reducción del cáncer de ovario, que está demostrada, el cáncer de colon, la utilización más allá de los 5 años, este efecto independientemente del Claro. anticonceptivo. Cuando la mujer deja de tomarlos, lo que se produce a veces es que la reanudación de los ciclos menstruales anteriormente puede llevar un intervalo de 1 a 3 meses. Hay veces que pacientes pueden no menstruar en los primeros 3 meses o no quedar embarazadas, por eso siempre se les sugiere que una vez dejada la pastilla anticonceptiva, cuidarse con un método barrera durante 3 meses y posteriormente buscar para que no entre en esta angustia de no poder quedar embarazada en los primeros 2-3 meses. Te leo una consulta más que llega acá, nos pregunta, quería saber si una mujer puede quedar embarazada aún tomando pastillas y si la toma a horario, pero no ha tenido su menstruación y tiene que seguir tomándola. O sea, cada vez que falta la menstruación entre los descansos de las pastillas, es prudente descartar mediante un test el embarazo. No nos olvidemos que ningún método es 100% eficaz. Hay un porcentaje, un 2% de posibilidad de embarazo, aún la paciente que lo tome de manera correcta. Entonces, cuando no se produce la menstruación, es prudente descartar el embarazo y si el test da negativo, puede llegar a ser que no menstrue sin que eso significa algo malo y empezar el otro paquete. ¿sí? Virginia, ha sido un placer. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Sumamente clara, precisa, didáctica. Me ¿Verdad? alegro. Muchísimas gracias. Gracias por un placer. recibirme. Gracias, muchas Un gracias gusto. Virginia.